La delincuencia juvenil a nivel mundial es alarmante. La alta participación de jóvenes en actos antisociales y delictivos es una amenaza potencial para el desarrollo individual, social y económico de un país. Por lo tanto, es necesario estudiar estos comportamientos desde contextos macros hacia contextos micros, es decir, partiendo desde otros países para poder conocer la realidad ecuatoriana. En muchos países latinoamericanos, los jóvenes cometen delitos violentos y mueren por efecto de ellos a edades cada vez más tempranas. En Colombia, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se cometieron más de 29.000 actos delictivos, entre ellos homicidios y hurtos, por parte de menores de edad, de modo que del 40 al 75% de jóvenes que son detenidos por actos delincuenciales y o en quienes se encuentran criterios psiquiátricos para el trastorno de conducta son detenidos en la edad adulta. En Perú, en cambio, anualmente, este problema genera un costo a la población de más de 108 millones de soles, ya que la delincuencia se ha incrementado en los últimos años. En España, en un estudio de 4.152 jóvenes escolarizados entre los 12 y los 17 años, presentaron conductas antisociales a partir de los 13 años. En el País Vasco, el grupo de 16 a 18 años tenía significativamente mayor nivel de conducta antisocial. En el Ecuador existe una institución encargada de garantizar el derecho a la salud del país y a su acceso a servicios integrados e integrales de salud. Este es el Ministerio de Salud Pública, el cual brinda asesoría a las autoridades sobre políticas y legislación en salud mental. De igual forma, existe la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, la cual tiene como objetivo trabajar en defensa de los derechos de los menores de edad y prevenir la vulneración de sus derechos. En Quito, capital del Ecuador, hay un detenido por cada 6 robos registrados. De acuerdo con cifras del Ministerio de Gobierno, en noviembre del 2020 se registraron 146 homicidios, una cifra que no se había alcanzado desde enero del 2014, cuando se reportaron 151 muertes violentas. Dicho esto, la psicología criminalística se encarga de estudiar el comportamiento y los procesos mentales del individuo que ha cometido un delito. La psicología criminal, por tanto, se encarga de estudiar los desarrollos y procesos de índole psicológica que intervienen en la ideación y perpetuación de actos criminales. Es por esto que el interés por saber las conductas antisociales en adolescentes nace a partir de los altos índices de violencia en el Ecuador como en otras partes del mundo. Por ende, el proyecto se enfoca en conocer las causas y consecuencias de estas conductas para poder crear una propuesta de intervención interdisciplinaria mediante talleres psicológicos y actividades recreativas para la rehabilitación de estos adolescentes. A continuación, se muestra una parte de la entrevista que se hizo a David Trujillo, entrenador deportivo, quien nos dará a conocer su experiencia trabajando con adolescentes y adultos que presentan conductas antisociales. Buenas tardes, hoy día estamos con David Trujillo, quien es entrenador deportivo, quien se dio el día de hoy a hacer esta entrevista para poder cumplir nuestro objetivo del proyecto de investigación, el cual es intervenir interdisciplinariamente mediante talleres psicológicos y actividades recreativas para la rehabilitación en adolescentes que presentan conductas antisociales. Entonces, muchas gracias, David, por estar aquí el día de hoy. De nada, es un gusto para mí hablar de estos temas que creo que son importantes y que aportan bastante sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes que son deportistas o no son deportistas y que tal vez han manejado algún tipo de, no sé, algún tema negativo en su actitud, en su personalidad. Creo que es muy importante hablar de esto. Listo, entonces, David, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta dice así: ¿usted ha trabajado con adolescentes que presentan conductas antisociales? Sí, unas cuantas veces he trabajado con chicos de 16 años que, bueno, en el caso de un chico,
tenía problemas en su hogar, él salió a edad muy temprana, unos 12 o 13 años de su casa, él vivía en la costa y vino acá totalmente solo a buscar la oportunidad en algún equipo. Lastimosamente, al no tener que comer, tuvo que robar prácticamente, o sea, estuvo en malos pasos durante algún tiempo y cuando se le dio la oportunidad en un club de acá del sur de la ciudad, pues lógicamente el deporte, el compañerismo que encontró en ese equipo hizo que cambiara un poco su mentalidad. Ya no tenía la necesidad de hacer ese tipo de cosas porque el club lo acogió. Y después de eso vino a probarse con nosotros en la Universidad de San Francisco y tenía mucha calidad, tenía mucho talento y se quedó con nosotros. Sí presentaba algún tipo de rasgo, no sé, era un poco agresivo, con los compañeros siempre había un poquito de problemas, no se llevaba tan bien por el tema de su personalidad, que era muy dominante, pero con los trabajos que hicimos, también con ayuda del psicólogo deportivo de ahí del club, él fue bajando un poco esa agresividad que tenía y a través del deporte, pues creo que le ayudamos mucho y ahora su conducta es muy diferente a como inició. Y no, muchas gracias. La segunda pregunta dice así. ¿Usted ha trabajado con adultos que presentan conductas antisociales? Con adultos, sí, tuve la oportunidad de estar en el ex penal García Moreno haciendo prácticas para graduarme de entrenador y fue algo muy chévere, algo muy nuevo para mí también, porque te topas con diferentes tipos de personalidades. Claro que no sabes por qué razón ellos estuvieron ahí, pero en realidad es complejo el tema. El manejo de grupo es un poquito complicado al inicio porque tienes que ganarte su confianza y su respeto. Y a través de trabajos, ejercicios, dinámicas y juegos recreativos se lo pudo hacer. Y ellos entendieron que nosotros estábamos ahí para ayudarles, sobre todo con el objetivo de que cuando ellos salgan, tuvieran una reinserción que sea gratificante, que sea sana para ellos, para sus familias y que puedan llevar una vida, se podría decir, normal cuando salgan de nuevo y tengan la oportunidad, por ejemplo, de conseguir un trabajo, de hacer amistades, que cambie la mentalidad que ellos tenían antes y creo que a través del deporte se lo puede hacer, es algo muy positivo.